Y ya está grabando. Entonces voy a ir al documento que les dejé en el repositorio, en complementarios, certamen anteriores, y acá. Ese es el enunciado del certamen. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir resolviendo en conjunto. Yo ya tengo las soluciones del 1 y el 3, que es lo que alcancé a hacer. El 2 no lo alcancé a hacerlo entero, me faltó la tercera. Pero ahí lo vamos completando. En realidad, ahí lo vamos viendo a medida que avancemos. El primero dice así: diseño una función recursiva que cuente el número total de nodos que tiene un árbol binario. Los nodos del árbol están definidos por el siguiente código. La definición estándar para un nodo de un árbol binario, donde tenemos un molde, un nodo, donde va a tener una clave, una key o el dato que nosotros queremos guardar, y después un puntero hacia el nodo de la derecha y un nodo de la izquierda. Eso es todo. Entonces les pregunto, ¿alguien tiene alguna idea de cómo abordar este problema? O si es que se le hace parecido a alguna otra implementación que hayamos visto, por ejemplo, de ayer. Ahí dicen por el chat, igual que la suma o el print. Claro, vamos a ir viendo el código. El que vimos ayer fue... espera. Tenemos el de suma y el de print. El print. Entonces vamos a estar recorriendo recursivamente todos los nodos, primero por la rama de la izquierda, después la rama de la derecha, y después tenemos que ir sumando, usar un contador para ir sumando todos los nodos que vayamos recorriendo. Esa es la idea. Y el sumo es básicamente lo mismo, pero en vez de sumar cantidad de nodos, estamos sumando el valor de la llave. Entonces la idea es como más o menos la misma. Y ahí tenemos que aplicar recursividad con eso. Y bueno, acá está la suma que hice yo ayer en la ayudantía, que lo hicimos con una variable estática, static int result. Pero también estaba esta otra forma, que es la que usa Werner también, que lo hace como en sitio. No está usando una variable externa para guardar ese resultado. Donde la idea es exactamente la misma. Vamos a inicializar todos nuestros contadores en 0. Vamos a tener un contador para el lado de la izquierda, para el de la derecha, y uno que sea global. Acá hace un recorrido de la rama de la izquierda, la rama de la derecha. Nos vamos a estar fondo, y después recién, cuando vayamos en el camino inverso, cuando estén cerrando las funciones, vamos a empezar a sumar. Resultado igual a left más right más el node key. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de sumar el valor de los nodos, vamos a sumarle 1, que sería equivalente a aumentar el contador en un valor. Así que vamos con eso. Estoy en... sí. Touch. Pregunta 1. Eso sí, esto lo tendrían que hacer en lápiz y papel, pero como no tengo algo como para grabar un lápiz y papel, mejor lo hago en código. Le sale un poco más mejor, creo yo. Pregunta 1. Entonces voy a copiar la estructura de siempre. Voy a copiar esto de insertar y nuevo nodo para armar nuestro árbol y después poder verificar que funcione efectivamente nuestro árbol. So main, nuevo nodo, insert. Ahí tenemos lo básico. Esto no. Entonces tenemos un árbol con esos valores. De 50, 30, 20, 40, 60, 70, 80. Y vamos a hacer nuestra función recursiva que se va a llamar int contatNode.
por ejemplo. Donde si se dan cuenta, voy a separarlo para que lo vayamos viendo al mismo tiempo. Tenemos la suma. Esta de acá, por ejemplo. Estos nodos. Estos nodos. Ahora vamos a hacer la implementación, donde vamos a tener tres contadores. El contador de la izquierda, el counter, lo inicializamos un 0, rcounter por el 0, y un contador general, también un 0. Después, hacemos la condición de término. Si es que estamos en vacío, entonces vamos a retornar el resultado. Y después vamos a tener que hacer la recursividad, que es visitar todos los nodos, y finalmente, cuando vayamos en camino inverso, vamos a sumarle 1. Entonces, esto sería el counter igual a contar nodos. Nos vamos por el camino de la izquierda. Lo mismo para la derecha. Después hacemos la suma. El counter más error counter más 1. Y con eso estamos. El 1 es porque necesito contar el nodo como padre, el del inicio, ¿no? ¿O por qué es ese 1? Es cuando estamos visitando los nodos. Me explico. Lo que vamos a hacer es primero ir recursivamente por toda la rama de la izquierda. Después nos vamos a ir por toda la rama de la derecha y después nos vamos a empezar a regresar en sentido contrario. Es decir, vamos a empezar desde la derecha y nos vamos a regresar hasta llegar al padre. Y por cada nodo que vamos visitando en el regreso, le vamos a sumar 1. Igual podríamos verlo con un diagrama, cómo funciona eso de la recursividad. No sé si quedó un poco más claro o si no lo podemos ver con el diagrama. ¿Si puedes hacer el diagrama? Me gustaría el diagrama, por favor. Ya. Vamos a un diagramita. Miro. Exactamente este árbol, pero con 80 acá. Y entonces vamos con... empezamos con el root, que es el 50. Después del 50 vamos a entrar en la primera iteración y nos vamos a ir a este de acá. Este de ahí nos va a decir que nos vayamos al 30 porque es la rama de la izquierda. Cuando estamos en el 30 vamos a ir de nuevo a la rama de la izquierda porque entramos nuevamente a la función y con el counter igual a 0, todo normal. Hasta que llegamos al 20. Cuando llegamos al 20, nos damos cuenta que no hay una izquierda, entonces va a regresar un 0. Oye, esto debería ser counter. Bueno, bien. Entonces vamos a llegar al 20. Voy a ver esto. Y voy... bueno, entonces lo voy a dejar como en Europa. Entonces, estamos viendo que estamos en nulo. Entonces, se va a saltar este if para regresar 0. Cuando está en 20, esto va a regresar un 0. Esto va a regresar un 0. Esto sería 0 más 0, 1. Y finalmente, cuando está saliendo del 20, le va a regresar un 1, porque es 0 más 0 más 1.
eso va a regresar un 1, le va a regresar un 1 al 30 más 1 en el camino de regreso. Después, cuando estoy en el 30, ya visité toda su rama de la izquierda. Entonces ahora me voy a la rama de la derecha, que es este de acá. Me voy a la rama de la derecha. Entro al 40. Veo que el 40 no tiene ningún hijo. Entonces va a terminar su loop, igual que con el 20. Va a ser 0 más 1. Entonces, lo que va a hacer es un return de 1 cuando el 30 ha llamado a la rama de la derecha. Entonces, le va a regresar un 1 acá. En ese caso, cuando estoy en la iteración del 30, ahora voy a tener 1 más 1 más 1, que sería el 1 del 20, el 1 del 40 y el 1 del 30 cuando se lo va a pasar al 50. Entonces ahora le voy a pasar un más 3. Porque es el del 20, el del 40 y el del 30. Ahora, como estoy en el 50, me voy a ir a la rama de la derecha. Después me voy a ir a la rama de la izquierda. Y hago exactamente lo mismo. El 60 no tiene hijos. Entonces va a terminar su loop como si nada. Va a terminar con 0, 0 y le va a regresar un 1. Entonces le va a regresar un 1 al 70, a la iteración del 70, que está de acá. Terminó toda la rama de la izquierda el subárbol del 70 y ahora va a empezar con la de la derecha. Y va a ser exactamente lo mismo. El 80, como no tiene hijos, le va a regresar un más 1. Y después el 70 le va a regresar un más 3 a este de acá. Y en la última iteración, cuando estoy con el 50 ya ha terminado todo su subárbol de la izquierda, ha terminado todo su subárbol de la derecha. Entonces esto va a ser igual a más 3 más 3 más 1. Y esto nos va a retornar finalmente un más 7, que es la cantidad de nodos. A eso me refiero con que va a ir desde va hasta el fondo y después va a regresar hacia arriba sumando cada vez que cuente los nodos, cada vez que los visite. ¿Quedó un poco más claro? Sí, Súper. Ahí, Diego, también, si es que teníais duda, no sé si te quedó claro o... Sí, o sea, es que no entiendo bien cómo funciona el L counter y el R counter, porque como empieza sumando 0, pero va sumando 1 veces, como que eso me confunde un poco. Ya. Vamos de nuevo. Por ejemplo, entro al... Oye, voy a borrar esto. Que por ejemplo entiendo por qué llega a 3 desde el 30 para el 50, pero hasta ese momento L counter y R counter como que valían 0, pero le entregas un 3 porque se ha sumado 3 veces un 1, pero por el counter que es más 1, entonces como que no entiendo bien la utilización del L counter y el R counter. Ya. Es como una variable temporal que va guardando cuánto valen los hijos. Cuántos hijos ya lleva contado en la rama de la izquierda y cuántos hijos lleva contados en la rama de la derecha. Y después el counter es la rama de la izquierda más la rama de la derecha más ese mismo nodo raíz, por así decirlo. Porque Ah, estamos ya, viendo subárboles. ¿Sí? ya, creo que sí, ahora ya entendí. Excelente. Bueno, ¿alguien más quedó con dudas o quedó todo clarito? Parece que quedó claro. Esto voy a borrarlo. Ya, pues, entonces tenemos lista esta parte de acá, que era la primera pregunta. Lo vamos a revisar. Que era exactamente contar el número de nodos que tiene un árbol. Y básicamente ya lo hicimos. Así que lo voy a correr. GCC. Ah, pero no lo tengo así. No lo estoy llamando.
Entonces voy a hacer un print f de el árbol binario tiene tantos nodos. Ahora voy a llamar contar nodos en root. Entonces, pregunta 1. La corremos. El árbol binario tiene 7 nodos. Agreguemos otro más por si acaso. A ver qué es lo que sale. Tiene 8 nodos. Así que está funcionando bien la función. Así que nos vamos con la otra de árbol binario, que es la número 3. Dejamos la de buffer circular, que es la que tengo más o menos pendiente todavía. Y vamos con esta de acá. Ya. Nos dice, voy a borrar un poco esto. Diseña una función en C que calcule la mediana de números enteros almacenados en un árbol binario de búsqueda definido como el problema 1. La mediana es una medida de tendencia central que corresponde al valor que separa la mitad más alta de la más baja en los datos. Por ejemplo, para la secuencia ordenada 3, 8, 20, 23, 24, la mediana es 20, el valor del medio. En el caso que el número de elementos es par, considere la media como el último elemento de la primera mitad. Entonces, si tuviéramos un 25 acá, por ejemplo, tendríamos que son los centrales el 20 y el 23. Y nos dice que tenemos que considerar el último elemento de la primera mitad. Eso nos quiere decir que sería el 20. Sí, el 20. Entonces, eso es el problema. Tenemos que calcular la mediana. ¿Alguien tiene una idea de cómo abordar este problema? Habría que buscar los últimos hijos como del medio, por así decirlo. Ya, bueno. Sí, ¿Sí? Ignacio, sí, o sea, yo tenía pensado en ir guardando los elementos en una lista ya. y ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama? Contarlos, dividirlo a la mitad y que ese sería como el valor de la media. Ya. Entiendo cuál es como tu enfoque. Sí, sería una forma, usando como otra estructura que nos apoye. Por ejemplo, ir visitando todo el árbol y guardándolo en un arreglo. Y un arreglo acceder por índice es súper simple. Entonces, como calculamos el largo del arreglo y entramos a la mitad. Claro, es una solución, pero ahí, como no nos dicen restricciones, es viable. Ahí nos dicen también ordenar las llaves del árbol, preguntar si son impares con la cantidad de nodos, extraer una función hecha en la número 1. Claro. Kevin, ¿Sí? pero por mediana te piden que la mediana esté contenida dentro del árbol o puede ser cualquier número. Tiene que ser de los valores que están dentro del árbol. Por ejemplo, ahí tenemos este caso de acá. Tenemos la mediana que sería el 50, porque tenemos 20, 30, 40, 60, 70, 80. El valor del medio es el 50. No hay mucho que decir ahí. Entonces, si yo agregara otro, por ejemplo, un 90, en ese caso la cantidad de elementos es par. Tenemos 8 elementos. Y tendríamos que ver la regla que nos decían. Nos decía que es el último elemento de la primera mitad. El último elemento de la primera mitad sería 50 igualmente. Ya, no sería el 60. Entonces, ahí hay que ir viendo. Pero el último elemento de la primera, ¿cómo? ¿No sería 40?
No, porque tu primera mitad sería 20, 30, 40, 50. Claro, exactamente eso. 20, 30, 40, Ah, ya, hay que, ya, sí. 50. Me costó verlo como línea. Porque está en una- Exactamente. Ahí podemos dividirlo en dos mitades, que son de 4 elementos cada una. Y la primera mitad sería este de acá. Entonces seguiría siendo 50. ¿El ejercicio nos pide imprimir ese valor? Creo que no, solamente calcular. Solo calcular. Pero si lo imprimimos podemos verificar que efectivamente es la mediana. Así que, Entonces creo que sería como contar la cantidad de valores que tenemos, porque no importa mucho su valor en específico, sino como las posiciones. Entonces, sacar como el valor, o sea, conteo de todos los números que hay, de la cantidad de números, y ver si es par o impar al dividirlos. Como que por ahí partiría yo. exactamente. Esa es la primera forma. Tenemos que contar la cantidad de nodos, que es lo que ya hicimos en la número 1, como también otro compañero lo dijo. Una vez que tenemos el largo de nuestro árbol, la cantidad de nodos, dividimos en dos y vemos si es que es par o impar. Luego, si es que vemos esa, podemos ver en qué caso estamos. Si es que es impar, simplemente sacamos el dato de la mitad. Y si es que es par, tendríamos que ver ese caso implementando lo que nos piden, el último elemento de la primera mitad. Entonces es eso. Vamos haciendo el código. Yo también apoyo la que dijo el compañero de la lista, porque como podéis todo en línea, después es cantidad de elementos de la lista, si son impar, el de la mitad, y si es par, es cantidad de elementos de la lista partido en 2 menos 1. Hagamos la de la lista primero. Y después veamos la otra que ya tengo lista. Pero lo quieren hacer con lista o con Podría qué? ser un arreglo. Es que, claro. Voy acá. Pregunta 3. Punto C. Vamos con la pregunta 3. Voy a abrir la pregunta 1 para copiar y pegar, porque ahí tengo la implementación. Ya. Entonces tenemos nuestro árbol que es de tantos elementos y tendríamos que copiarlo a un arreglo. ¿Cómo harían eso? Voy a por mientras hacer la función. Voy a ir ahora. Como es un árbol binario de búsqueda, simplemente vamos recorriéndolo como del menor al mayor valor, y lo vamos agregando en el orden del de más a la izquierda hasta el del final de la derecha a la lista, al arreglo. Creo que en la misma función contar nodos puedes ir haciendo la lista, pero no estoy seguro. Exactamente. Sí. Incluso esta de printear, que en realidad son como todas la misma, pero modificadas. La de suma, printear, todas esas nos pueden servir. Vamos con esto de acá, por ejemplo. Y ujú. Entonces, lo primero tendríamos que decir que tenemos un arreglo. Oh, sí, creo que sería mejor con el contorno, porque ahí tenemos el índice. Así. Ignacio, ¿va a decir algo?
Tiene el micrófono prendido. Ya, ahí tengo un poco la duda. Si es que esto deberá funcionar. Porque necesitamos agregarlo al índice exactamente. Y lo que estamos haciendo acá es ir sumando, no de uno en uno. Hay veces que vamos a ir sumando de más. Pero, ¿por qué de más? Porque, por ejemplo, acá tendríamos que hacer esto. Tenemos un arreglo, array, de algunos elementos, por ejemplo, 7. Si quisiéramos entrar a un elemento, tendría que ser de esta forma. Array, el, el índice counter, y ahí recién le damos el valor del nodo. Y, pero la cosa es que hay veces que este counter no va a pasar por el 2. De hecho, no pasa por el 2. Pasa por 1, 0, 3 y eso. No pasa por el 4, no pasa por el 2. Entonces ahí queda un poco raro. Y eso ahí, a ver. Si alguien tiene más o menos la idea o ya lo hizo en su computador, ahí lo comenta y lo vamos probando. Tamaño. Algo sucio. A ver si funciona. Con la variable estática pasaría por todos los valores. Exactamente, sí. Y no Ahí vamos sumando uno. Sí. Kevin, para arreglar ese atado que tenéis del contador, para que te los vaya agregando en orden, cuando agregues el número al arreglo, esa orden tiene que ir después del ingreso a la izquierda, pero antes del ingreso a la derecha. Porque cuando Ya, uno entre ingresa a la medio. derecha, el número va a ser mayor que en el que estás parado. Entonces, si lo ponía al final, se te va a agregar ese número y luego el padre. Entonces te va a quedar en desorden el arreglo. No sé si... Podría ir acá. Array en counter. Igual a null y int array. Por dentro lo voy a dejar en 7. Algo así decís. Claro, porque así cuando vuelvo a entrar a la izquierda antes de agregar a counter, pero cuando después de agregar a counter ingreso a mi nodo a mi sección de la derecha que va a ser más grande en la que estoy parado. Y después se va a cerrar, va a ingresar y se va a devolver. O sea, va a agregar, cuando llega nulo, va a agregar y se va a devolver. Ahí sí. Lo que estoy viendo, eso sí, es que quizá va a intentar agregar 2 veces lo mismo. Mira, por ejemplo, estamos en toda la rama de la izquierda, que la primera vez entramos al 20, ya terminó la rama de la izquierda, no tiene, y sale de ese de ahí. Va a entrar con array y counter igual en 0, y le va a asignar el valor de 20. Eso todo bien.
El 20 no tiene de la derecha, aumenta en 1, se lo pasa al 30. El 30 entra con 1. Entra con 1 acá y le pasa el 30. Hasta ahí todo bien. Después pasa al R-counter, que sería la rama de la derecha. Entra de nuevo. Entra con valor 0. El 40 no tiene rama de la derecha, entonces va a entrar de nuevo con array igual a 0. Si entra con 0 de nuevo y le va a agregar en 0 el valor de 40. Entonces estoy sobreescribiendo datos. Ahí, bueno, podemos probar, pero eso es lo que me tinca. De hecho, ahí lo podría dejar estático igual. No sé si quedó claro lo que vimos. Claro, claro, porque va a llegar a nulo y se va a querer, o sea, claro, va a ver el nulo de la izquierda, va a agregar el 40, va a ver el nulo de la derecha. Ah, no, pues, pero ahí está bien, pues. ¿No se puede hacer el counter en una variable estática? Este de acá, sí, sí también. Sí, también se podría. Probémoslo así como está y vemos qué onda. O sea, es que claro, me refiero para no inicializarla cada rato. Entonces ahí no tendrías el problema. Si la inicializas una sola vez en el inicio, no tendrías ese problema. Pero no estoy seguro tampoco. Claro. Lo vamos a probar. Y, y son de 750. Si a las... Oh, son 8:24. A las 8:30, si a las 8:30 no dejamos listo, voy a mostrar la respuesta que ya tengo lista para no perder tiempo. Pero buena la idea que están sacando. Está bueno. Igual a 0. De esto se pueden tomar varios caminos y ahí tendrían que probar ustedes e ir modificando según lo que convenga. Voy a ver si es que el arreglo se está printeando, o sea, se está formando correctamente. F, arreglo, 2 puntos. Uy. Entonces esto es array en y voy a hacer zip. Entonces, creo que lo puse al revés. Esto sí. Entonces, ay, espera, ¿qué estaba diciendo? Declaration of... lo dejo con puntero, no. Ah, pero que soy... ah, son int. Dejémoslo así. Voy a llamar función. Eh, 73. If no. No. Print in order. Ah.
arreglo en la posición 0 está con el 90, que es el último valor leído. Así que ahí habría que hacer modificaciones. Quizás lo del static en el contador funcione. Hagamos la última prueba. Static. En 0. Ahora ya no lo inicializo en 0. Counter igual a en este caso creo que debería ser solamente más. A ver qué dice. Y creo que debería sumarle también antes de entrar a esa función. ¿No? ¿O no? Antes ¿Dónde? de entrar antes del R-counter también debería sumar uno, ¿no? Acá. No, después del R-counter, antes de entrar al R-counter. Acá. ¿En ese o no? Probemos. No No quiero estoy que me llamen seguro. mucho. Voy a dejarlo comentado, probemos así, y si no, probamos con ambos, y si no, solamente uno. Ahí estamos un poco más cerca, 20, 40, 60, 90. Estamos un poco más cerca, pero claro. Probamos con ese, y este comentado, y después probamos con ambos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y el 90 se lo mató porque este arreglo es de 8. Y el otro... no está bien. Y esto el print. Igual deberían haber otras formas. Claro, ahí está mejor. Ya, bueno, salió, salió en la marcha. Ahora que lo tenemos en el arreglo, debería ser súper más sencillo. Como habíamos dicho, esto debería ser algo como... tenemos el contar nodo. El contar nodo lo podría tirar a una variable. Int n nodos igual contar nodos. Ahí le paso n nodos. Entonces tenemos n nodos y voy a hacer un índice que va a ser igual a n nodos guión 2 y veamos el if. If n nodos módulo 2 igual a 0, eso significa que es par, else pues impar. Si es impar, deberíamos entrar al dato de en medio, que debería ser el índice. Ya está listo. Entonces arreglo. En el índice, yo solo voy a printear. Print f. La mediana es... exactamente. En este otro caso, si tengo 8, por ejemplo, esto entraría al número 4. Sería la mitad menos 1. Probemos así. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Línea 20, 32. 32. Ahí. La mediana es 50. Oye, me falta el salto de línea. Ahora estamos con 8 nodos.
Quitémosle 1 y debería también ser el 50. No. Exactamente, es el 50. ¿Qué otra prueba podríamos hacer? Agregando dos nodos más, para que en vez de 50 pase a ser el 60, por ejemplo. Kevin, ¿cómo hiciste la parte de determinar la media? Al tiro. Claro, y ahora pasó a ser el 60. Agregamos dos nodos. Vamos viendo. Ahora sí. Entonces tenemos que hacer la lógica para ver si es que es par o impar la cantidad de nodos. Eso lo podríamos hacer de varias formas. La forma como estándar es usando módulo 2. Módulo 2 significa que estoy haciendo la división entre 2, pero tomando el resto. Entonces, si esto es 8 entre 2, sería el resto igual a 0. Si estoy haciendo 7 entre 2, el resto me da 1. Y eso significa que es impar. Esa es la lógica principal. ¿Eso se entiende? Sí, no, tal vez. Dos igual a 8. Entonces eso sería 8 dividido en 2. Eso igual a 4. Como una división exacta, el módulo me va a dar 8 módulo 2. Kevin, Igual a 0. pero si le poní ¿Sí? números cursiados, como que no te haga. O sea, si le poní, por ejemplo, un 55 o un número así, no funcionaría. ¿Cómo? ¿La cantidad de nodos? No de los números, si no me equivoco, porque estamos guiándonos por una división en el índice. No caché eso. Es que no sé si yo estoy confundido, pero estamos determinando como el índice del arreglo, o sea, el índice que nosotros para determinar qué número del arreglo es, eh, o sea, si es par no hay ningún problema, pero si es impar, ahí no habría problema porque, Ah, ya. Porque te da 3,5, algo así. claro, Ya. Eso es, quizás me lo salté, pero mira, vamos a hacer la prueba. Voy a printar índice. Cuando nosotros estamos diciendo que es un número entero, te lo va a tirar en seco, no te va a tirar el 3,5. Índice es, y acá no me acuerdo si es que, bueno, Ahí lo trunca, es- ¿cierto? estoy casi seguro que lo trunca, así que lo vamos a ver, pero estoy casi seguro que lo trunca, igual. Índice es, ahí, un poco el chat. Ay, mala mía. De nuevo, ahora sí. Índice es 4. Estoy con pero lo puedo ver ahí mismo. Tiene 9 nodos, eso significaría que son 9 entre 2, sería 4,5. Entonces lo está truncando a 4. Y ahora, ¿cómo vamos a entrar al arreglo? Vamos a entrar con 4. Esto es número impar. Entramos con el número a capela. Entramos con índice igual a 4. Pero si fuera par, tenemos que entrar con 4 menos 1, en ese caso. Porque tenemos que considerar la mitad de la izquierda el número mayor. ¿Se entiende o quedó medio enredado todavía? sí, sí, ahora sí entendí. Gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? Quedó entonces más o menos claro. Igual voy a subir los códigos que estamos haciendo ahora y también el que hice yo. Que el primero que hicimos es exactamente lo mismo. Ese de ahí.
Y el de la pregunta 3 es un poco diferente, pero mantienen la idea, pero solamente que lo estamos haciendo en el mismo árbol. Lo estamos haciendo sin ayuda de un arreglo o de otra estructura. Así que ahí después lo pueden ver con más detenimiento este código. Igual voy a tratar de dejarlo un poco más comentado. Pero mantiene la misma idea, usando recursividad y un contador para ir viendo en qué posición del árbol estamos. Y cuando encontremos el índice, entonces vamos a retornar la clave que necesitamos. Y más o menos esa es la idea. Lo vamos a dejar para que lo lean ustedes, porque tenemos que ver todavía el otro ejercicio. Y ese es un poco más... O sea, no lo tengo listo, así que vamos con eso. Esto está por acá. Entonces esos dos primeros ejercicios fueron de árboles binarios. El tercer ejercicio, este de acá, es de buffer circular, usando listas. Así que ahí tratamos de retroceder en unas ayudantías más atrás, donde vimos buffer circular, que se podía implementar de varias formas. Una de ellas era con arreglos y otras de ellas eran con listas. Puede ser con simplemente enlazado o con doblemente enlazado. Siempre depende de cada uno. Entonces esto nos dice, la primera, haga un diagrama de diseño y ver cuál es la decisión que vamos a tomar. Si es que vamos a usar listas dobles o simplemente enlazadas. Y especificar los punteros que se necesitan para manipular el buffer. Entonces vamos al Miro y vamos a hacer el diagramita. El buffer circular es exactamente eso, un anillo. Esto en círculo. Entonces vamos a tener esto de acá y este otro de por acá. Me quedo más o menos. Ahí sí. Entonces vamos a tener varias divisiones. Voy a dejarlo con esto. Vamos a tener las divisiones que van a ser nuestros nodos. Y además vamos a tener un espacio máximo. Uy, me quedo re feo. Donde esto va a ser un 0, una posición 0, una posición 1, y así tal cual, hasta llegar a un tamaño n. Ahora tenemos que decidir si vamos a hacerlo con simplemente enlazada o con doblemente enlazada. En realidad pueden usar la que más les acomode, pero también tienen que tomar en cuenta que después tienen que hacer una función que agregue un nodo al buffer usando ese prototipo. Entonces, si ven eso, puede que una de las dos les sea más fácil de hacer. Yo en particular lo voy a hacer ahora con doblemente enlazado. No hay muchas razones. Entonces, como lo voy a hacer con doblemente enlazado, voy a tener que dibujar en mi buffer que hay un puntero hacia adelante y un puntero hacia atrás. Hay un puntero hacia adelante y un puntero hacia atrás. Así en todos los nodos, ahí pueden hacer lo mismo. En todos los nodos, y además debemos especificar que hay un puntero en la cabeza, al primer slot, y al último slot que tenga datos, en este caso el 1. Entonces eso sería un head, y esto un tail. Y eso sería la pregunta 1. Básicamente hacer un dibujo, un diagrama de cómo sería el buffer. Queda más o menos claro, se acordaron de cómo funcionaban los buffers. Sí, queda claro. Bueno. Entonces vamos a la parte 2. Nos dice, defínanse el tipo de nodo del buffer.
¿Alguien sabe o cómo se debería definir? Acordándose que usamos listas simplemente, no, doblemente enlazadas. Voy a ver, o sea, Eso de como con un puntero a previo y un puntero hacia adelante y el dato al centro. exactamente. Entonces, sería un typedef, struct, nodo, a ver qué dice en el plat. Ahí preguntan si es que dijo algo Werner, si es que es con cámara el certamen. Yo no tengo ni idea. En el que vive yo sí fue con cámara. No sé si alguien puede responder. Data. Después tenemos un nodo, puntero a prep, y también un nodo, puntero a next. No. Básicamente eso. Después lo hacemos en código. Si fuera para simplemente enlazada, incluso más simple, simplemente eliminamos el del previo. Y eso. Nodo buffer. No. Eso sería la segunda pregunta. Con eso estamos. Y tercero, nos dice que diseñemos una función en C que agregue un nodo al buffer. Use el siguiente prototipo para la función. Que es como la pregunta más difícil, según yo, de lo que hay. Entonces tenemos que hacer eso de ahí. Lo voy a hacer al tiro en código. Dos. Lo mismo de siempre, include studio, include standard library, main, typedef, nodo buffer, in data, struct, nodo buffer, nodo buffer prep, exactamente lo mismo para el next. Y voy a ponerle tenemos que hacer la función, voy a agregar. Esa función de ahí. Y solamente nos dicen el prototipo. Entonces tenemos que hacer caso al prototipo, pero ¿qué es lo que le estamos pasando? Queda a nuestra disposición. Tenemos básicamente dos opciones. Podemos pasarle un puntero a la cabeza o podemos pasarle un puntero a la cola. ¿Alguien sabe cuál de las dos opciones es la más sencilla? Pasarle a la cola. Claro, sí, sería la cola. Si nos vamos por la cabeza, tendríamos que recorrer todo nuestro buffer que está con datos hasta llegar al final, que es exactamente la misma posición de la cola. Estamos gastando tiempo y un poco de lógica. Entonces, le pasamos la cola y
ingresamos el dato casi que al tiro. Entonces, ahí es mucho más sencillo. Ya, entonces le pasamos la cola. ¿Qué pasa si es que esto está vacío? Voy a borrar esto. Si eso está vacío, deberían estar los dos al mismo lugar. Y eso si está vacío, entonces debería estar con un nulo. Perfecto. En ese caso, si es que está vacío, entonces if tailref igual a null, si está vacío, entonces voy a agregar un nuevo nodo. Voy a crear uno fuera primero, en el buffer. Luego no. Y voy a pedir un malloc en el buffer. Slice off en el buffer. Y ahora que tenemos nuestro nuevo nodo, tenemos que hacer que el previo apunte a nulo, nuevo nodo. El siguiente también tiene que apuntar a nulo. Esto es next. Nulo. Nuevo nodo, el dato. Data igual a new data. Y eso de momento. Después tendremos que mover la cola. Si hagámoslo al tiro. Tailref igual a tailref. Movemos la cola al siguiente. Y con eso estamos. Si es que está vacío, hacer eso. Pero si no está vacío, tenemos que hacer la lógica. Vamos al siguiente. Sería nuevo nodo igual a. También tendríamos que chequear si es que. Esto va a estar más extenso. Chequear. Después lo vamos a chequear tamaño. Ya, si es que esto es distinto de nulo, deberíamos modificar nuestro puntero. O hacer tailref igual a nuevo nodo. Estamos en esta acá, por ejemplo. Disculpa, me confundí un poco. ¿Sí? La cola apunta al primer elemento que no tiene datos, o sea que no tiene nada, al primer nulo que se encuentra. Sí, exactamente ya. eso. Ah, perfecto. Entonces, si es que tiene un dato, por ejemplo, cuando Pero eso hay que definirlo igual, ¿o no? No habría como que definir que tail es igual a nulo después de haberlo movido un espacio más. Cuando ya Ya tú dijiste movimos. tailref igual tailref.next, pero no tienes que definirlo como nulo luego. Claro. A ver, espera. Ya movimos la cola, por ejemplo. Ya lo movimos a aquí, que está vacío. Y el siguiente debería estar en nulo. Es que no necesariamente. Porque en este caso de acá, cuando estamos en el final,
ya movimos la cola, y si hacemos el siguiente nulo, estamos perdiendo ese dato. Entonces, ahí hay que tener cuidado. O no sé si te referías a otra cosa. No, 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 es que yo no entiendo muy bien los conceptos del buffer circular, la verdad, pero el tail apunta al primer nulo que se encuentra, o apunta al último dato que se encuentra, Al nulo, al nulo. al primer nulo. No, no, yo me refería, o ya está definido que el siguiente del head es un nulo. Si eso ya está definido como nulo. Ah, ya, no, no, esa era mi duda. Estoy Ah, molesto. ya, Entonces. tranquilo. Nada, nada. No, asumamos que todo está nulo. No nos preocupemos por eso. Entonces, si es que no está en nulo, es porque ya hay un dato en ese lugar, que es cuando, por ejemplo, ya dio la vuelta, que el head esté ah, aquí, y que la cola ya haya dado la vuelta y esté detrás del head. Y esté en un nodo que ya visitó, en ese caso, por ejemplo. Entonces deberíamos modificar ese dato y no pedir nuevamente memoria. Entonces, claro, por eso lo dejé afuera. Tailref, entonces el valor de tailref acá, le voy a pasar el nuevo nodo. El nuevo nodo le tengo que primero modificar los datos. Nuevo nodo, en data, new data. Y ahora recién le paso el nuevo nodo. Y ahora actualizo la cola. Eh, Algo de ese estilo me tinca. Habría que probarlo. Veamos. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿O ha quedado más o menos claro? Al menos las primeras partes, porque esta última no sé si alcanzó. Al menos manejar el buffer circular como concepto. ¿Eso lo tienen claro? Sí, al menos yo sí me perdí un poco en la parte G, pero igual se Ya, entiende. bueno. Eso es la idea, porque si manejan al menos los conceptos, igual pueden dejar un diagrama o dejar explícito como un pseudocódigo. Igualmente les pueden dar puntos, así que tranqui, no es como tan severo todo eso. Así que vamos a probar. Tengo que hacer un nuevo nodo, buffer, pero head igual no. No. Mm, Luego debería. Podemos ponerle agregar. Pasarle la dirección de tail con un nuevo dato, por ejemplo, 10. Probemos. Pregunta 2.c. A ver si me tira agrega nodo, no. Porque esto es nbuffer. Nbuffer. Nodo. Ya, entonces todo en orden. Uf, segmento ancho. Entonces, ¿hay algún problema?
Quizás por acá. Entonces, acá el fondo. What? Next. Ah, porque no le define un next. Soy. Next. Tampoco. Ujú. Sí, no es el lado de ahí. Mm. Bueno, no sé, pero ya estamos en la hora. Lo siento por no terminarlo a tiempo. Voy a ver si es que lo logro sacar en esta noche. Y si lo logro, entonces se los comunico y para que puedan revisar la solución. No sé si les queda alguna otra duda, aparte de esto de acá. Si no, entonces estaríamos con ayudante. Yo tengo una duda de la tarea, ¿Sí? pero no sé qué tan larga puede ser la explicación, en verdad. Es más que Eh, nada el tema de cómo puedo escribir el archivo PVM. ¿Tengo que entregarle como los bits o tengo que entregarle ceros, o sea, y 255 para negros y blancos, o cómo funciona eso? si es PVM, PVM, sí o sí tienen que ser ceros y unos, porque de eso se trata. Eso es Portable Bitmap. Es un mapa de bits, entonces solamente ceros y unos. En cambio, si tú quisieras escribir o leer un PGM, eso es un Portable Grid Map. Como es en color, específicamente en gris, ahí tienes desde 0 a 255. Esa es como la diferencia. Voy a anotar 0, 255. 0, 1. No sé si quedó claro. Sí, sí, y... Pero me tenía otra duda con eso mismo. Se me olvidó. Tranqui. Igual me escribes por Discord si te acuerdas. No hay problema. Ya, ya, ya. Ahí cualquier cosa te escribo entonces. Gracias. Bueno, no hay que. Chao. Chao. Y les vaya súper en el certamen. Chao, gracias. Gracias. Adiós.